Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 4 del curso de bases de datos de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Francisco Ardón y en esta ocasión expondré sobre PostgreSQL. ¿Qué es Postgre? PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de Postgre no es manejado por una empresa y o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada PGDG, PostgreSQL Global Development Group. El sistema PostgreSQL usa el modelo cliente-servidor. Una sesión en PostgreSQL consiste en ejecución de los siguientes procesos. Primero, el servidor que maneja archivos de base de datos acepta conexiones a las aplicaciones cliente. Después, seguidamente, realiza acciones en la base de datos y el programa servidor de base de datos se conoce como Postmaster. El servidor PostgreSQL puede manejar múltiples conexiones concurrentes de los clientes. Para esto inicia un nuevo proceso llamado fork para cada conexión llamado backend. Con esto el cliente y el nuevo proceso del servidor se comunican sin la intervención del proceso original del postmaster. Así el postmaster está siempre corriendo esperando por conexiones de parte de los clientes. La historia de Postgre originalmente había sido denominado Postgres. Se creó por un profesor de la computación llamado Michael Stonebreaker y su equipo. Comenzó en 1986 como un seguimiento a su predecesor Ingress, ahora propiedad de Computer Associates. El nombre Postgres se refiere a su relación de seguimiento post-Ingress. Esto determina que era una continuación de este proyecto y luego evolucionó a convertirse en un sistema completamente independiente, pero su nombre aún se mantiene. Ingress fue desarrollado a partir de 1977 a 1985. Había sido un ejercicio en la creación de base de datos de acuerdo con la teoría clásica de RDBMS. Postgres, desarrollado entre 1986 y 1994, fue un proyecto destinado a abrir nuevos caminos en los conceptos de base de datos. Tales son como la exploración de objetos relacionales en tecnologías. Postgres se inicia en la versión 6.0, dando crédito a sus muchos años de desarrollo antes. La tabla de nivel de bloque fue sustituida por un sistema de control de concurrencia. Los 4 años siguientes, desde la versión 7.0 hasta la versión 7.4, trajo el registro de escritura anticipada WAL. Es un esquema de SQL. Los requerimientos mínimos para la instalación de este sistema son 8 MB de RAM, 30 MB de espacio de disco para el código fuente, 5 MB de espacio en disco para la instalación de ejecutables, 1 MB extra para la base de datos básica. Gracias por su atención. Ok, continuando un poco con lo que nuestro compañero mencionaba, vamos a tomar ahora un poco sobre las características que tiene este DBMS, así como también unas ventajas y algunas desventajas, ¿verdad?, de su uso. Y también vamos a mencionar un poco sobre el manejador de almacenamiento, que, el motor de almacenamiento, perdón, que utiliza este DBMS. Como bien lo mencionaba mi compañero, PostgreSQL es un sistema de base de datos, este es relacional, está orientado a objetos y este a su vez es libre. Un poco sobre las características, acá nos dice que no es manejado por alguna empresa o persona, es decir, ninguno tiene control absoluto sobre este software, nosotros podemos hacer uso de él y podemos obtenerlo libremente sin necesidad de algún pago o algún contrato o cosas por el estilo. Dice acá también, tiene alta concurrencia, es decir, si por ejemplo algún proceso está escribiendo una tabla, otros podrían acceder a la misma tabla sin necesidad de bloqueos o algo por el estilo.
Este también cuenta con amplia variedad de tipos nativos. También tenemos el uso de claves ajenas o mal bien llamadas y comúnmente conocidas como llaves foráneas. También están los disparadores, que mejor conocidos como triggers, ¿verdad? A una amplia funcionalidad, y también podemos tener el uso de las vistas para mejorar o hacer más rápidas las consultas y que se adapten exactamente a lo que nosotros estamos buscando. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ventajas que tiene el uso de PostgreSQL. Tenemos mucha seguridad, integridad en la base de datos, el uso de triggers, la conexión al DBMS, transacciones y respaldos, ¿verdad? Estas son un poco de las ventajas que son notorias a la hora de estar utilizando PostgreSQL, así como también tenemos ventajas, por supuesto que también existen desventajas. Vamos a mencionar un poco sobre ellas. Dice acá, es una difícil configuración, pues me imagino que tiene sus complicaciones y quiera que no, pues se torna difícil la instalación y configuración de PostgreSQL. También una de las desventajas es que es fácil de vulnerar, o sea, pueden ingresar o hackear, por así decirlo, en nuestro sistema de una manera muy fácil. El toolset empresarial genera un costo y cuenta con una reducida cantidad de tipos de datos. Como les mencionaba, el motor de almacenamiento que cuenta PostgreSQL se llama MyISAM. Este motor llamado MyISAM es el mecanismo de almacenamiento de datos utilizado por defecto en el sistema administrador de base de datos del cual estamos hablando, ¿verdad? Que es PostgreSQL. Este tipo de tablas están basadas en el formato ISAM, pero cuenta con nuevas extensiones. En las últimas versiones de MySQL, el motor InnoDB está empezando a reemplazar a este tipo de tablas debido a la capacidad de ejecutar transacciones y el bloqueo de registros, así como también la integridad referencial. Y bueno, estas son un poco de características del motor de almacenamiento con el que cuenta PostgreSQL. Como bien lo dijimos, el nombre es MyISAM, sobre todo por el tipo de tablas que maneja. Muchas gracias. El lenguaje para acceder a información guardada en PostgreSQL es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Sus siglas significan Structured Query Language. Es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por la gran mayoría de servidores de base de datos que manejan base de datos relacionales u objetos relacionales. Es un lenguaje declarativo en el que las órdenes especifican cuál debe ser el resultado y no la manera de conseguirlo. Al ser declarativo es muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable, ya que sus palabras en inglés son entendibles para los humanos. Aquí hay un ejemplo para poder obtener datos de una tabla. Su estructura es select from. Where y order by son cláusulas opcionales que nos ayudan a filtrar información. Este ejemplo es select nombre from municipios, where población es mayor a 5.000, order by población. Esta consulta devuelve el nombre de aquellos municipios con una población mayor de 5.000 habitantes y los presenta ordenados por tamaño. Instrucciones SQL. Sentencias de definición. Las sentencias de definición existen create, drop y alter. Create es utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Drop es usado para eliminar tablas e índices. Alter es usado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Existen otras instrucciones que permiten generar consultas para ordenar, filtrar
y extraer datos. Está select, insert, update y delete. Select es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Insert es utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos, es una única operación. Update es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Y delete es utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Estas sentencias son usadas para manejar y modificar los registros de las tablas que hemos creado. Y estas sentencias lo que nos ayudan es a definir tablas. Las cláusulas. Las cláusulas son condiciones utilizadas para concretar qué datos son los que deseamos manipular. Está from, where, group by, having y order by. From es utilizada para especificar la tabla de la cual vamos a seleccionar los registros. Where es utilizada para especificar las condiciones que debe reunir los registros que se van a seleccionar. Group by es utilizada para clasificar los registros seleccionados en grupos específicos. Having es utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Order by es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Operadores lógicos. Estos están AND, OR y NOT. AND evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son ciertas. OR evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta. Y NOT devuelve el valor contrario de la expresión. Operadores de comparación. Menor que, mayor que, distinto de, menor o igual que, mayor o igual que, between, utilizado para especificar un intervalo de valores, o like, para la comparación de una cadena de texto con una expresión regular. Las funciones de agregación. Las funciones de agregación se usan dentro de una cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. AVG, que significa average, promedio, utilizado para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Count, utilizada para devolver el número de registros de la selección. Sum es utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado. Max, utilizada para devolver el valor más alto de un campo especificado. Y min es utilizada para devolver el valor más bajo de un campo especificado.